El Club del Tío. Hola, te doy la bienvenida donde sea y cuando sea que estés escuchando esto. Esto es el Club del Tío y yo soy el tío chido que te recomienda libros. Así que si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto, y si no te gustan, déjame convencerte con reseñas, opiniones o recomendaciones. En esta ocasión traigo un libro que la última vez que hice un podcast les comenté que le había dicho a una podescucha, pues coge entre uno y el otro. Y creo que no hay momento más pertinente para un podcast para hablar de este tema que este momento. Y bueno, ya verás por qué lo digo. El libro del que te voy a hablar hoy, como puedes ver en el título, es El monstruo de la memoria, del escritor israelí Yishai Sarith. No sé si estoy pronunciando bien ese nombre. Es un nombre en hebreo, así que no estoy totalmente familiarizado con el idioma. Pero este señor que pues ahora tiene unos 60 y tantos años, escribió una novela buenísima, una novela muy corta, que habla sobre la memoria, sí, sobre cómo se construye la memoria y sobre cómo se instrumentaliza la memoria. Como te mencionaba, este libro, pues la vez pasada que el último episodio, en el episodio Notas desde el interior de la ballena, yo le comenté a una escucha, a ver, tú decide qué libro quieres de que yo hable, si de este o de este. Le di a escoger entre El monstruo de la memoria o Notas del interior de la ballena, y ella escogió Notas del interior de la ballena, lo cual me permitió salir como de un bloqueo creativo o algo así, en donde no sabía de qué hablar. Ya que hablé de Notas desde el interior de la ballena, tengo que hablar de este libro sí o sí ahora, por dos razones. Primero, lo leí, obviamente, y segundo, creo que es un momento pertinente. Primero, cómo llegué a este libro, porque es bien interesante, y a mí siempre me gusta decirles cómo llegué a los libros, para que ustedes se den cuenta de que, honestamente, podemos llegar a libros que no esperamos, de las maneras aún más inesperadas. Llegué a este libro porque escuché otro podcast. Igual que el anterior, estaba escuchando podcast sobre las mejores lecturas del año 2024. Y dentro de esa, Andrés de Bully Magnets estaba dando sus lecturas. Para mí ya es una costumbre desde hace 2-3 años ver qué lecturas lee ese vato, porque honestamente tiene un gusto bueno para las historias y puede recomendar buenos libros. Por lo menos los que yo he leído no me han decepcionado. Y esta obviamente no es la excepción. Este libro es buenísimo. Entonces Andrés platicaba de este libro y decía, no puedo hablar mucho, no puedo decir tanto, y puedo saltarme algunas cosas y no desvelarte del todo la trama del libro. Pero honestamente, la trama del libro es muy sencilla. En Israel hay un hombre que estudió historia. Para los que estudian historia, en Israel hay solamente una salida para lograr ser relevante, y es hablar del Holocausto. Este exterminio de judíos que ocurrió en Europa hace 80 años, ese exterminio. Y solamente esa salida hay para hacer un doctorado, una maestría, una tesis de licenciatura. Todo tiene que ir. Sin embargo, nuestro personaje principal, que vamos a conocer porque él está diciendo, de hecho él comienza diciendo, estoy escribiendo este informe porque necesito explicar lo que pasó. Y entonces él dice, necesito explicar lo que pasó. Y al mismo tiempo no nos dice qué es lo que pasó, pero nos comienza a decir cómo fue que pasó. Y entonces nos empieza a platicar que él justo se topa con esto cuando sale de la universidad y dice, pues no tengo una salida, estudié historia y no hay trabajo para historiadores. Entonces lo único que me queda es ser un catedrático. Tengo que ser un catedrático, pero para ser un catedrático tengo que hablar del Holocausto sí o sí, porque ese es el mercado laboral y eso es lo que pide la academia.
¿de qué voy a hablar? Y entonces empieza a especializarse en un campo que es justamente la tortura y todo lo que tiene que ver con ello. Cómo se desarrollaron los métodos de tortura, quién fue el precursor de esos métodos, cómo hicieron las primeras pruebas para llegar al método más eficaz de exterminio que se pudo inventar durante ese periodo. O sea, él aprendió muchísimo sobre cómo empezaron las cosas a desarrollarse para que los campos de exterminio fueran tan, pero tan eficaces, matando a cientos de miles de personas. El detalle aquí es que de repente él dice, bueno, pues yo sé de esto, ¿no? Yo sé de los campos de exterminio, yo sé que ha pasado, que hay una gran cantidad de información que no se ha explorado sobre cómo se dieron los avances tecnológicos y logísticos para poder realizar el exterminio de esos años. Y él investiga específicamente sobre eso. Eso implica también que él conozca al dedillo los campos de concentración y de exterminio, y también implica que él sepa todas y cada una de las maneras que utilizaban para poder eliminar a estas personas. Este conocimiento hace que de repente se vea con la oportunidad de dirigir a alguien y como que explicarle 2 o 3 cosas sobre los campos. Entre catedráticos y todo se vuelve un poco relevante, y cuando una asociación pide un guía experto en los campos de exterminio para dar recorridos por estos mismos campos, el catedrático a cargo de este estudiante que está haciendo su maestría, su doctorado, no me acuerdo si ya era el doctorado o la maestría, le dice, ¿sabes qué? Oye, me están pidiendo de una asociación alguien que sepa mucho de los campos de concentración porque quieren dar unos tours guiados a estudiantes y a personas interesadas en este tema. ¿Qué te parece si pruebas para ver si puedes encargarte tú de ese trabajo? O sea, es una paga extra, además de tu beca, entonces podrías tomar el dinero, ya que justo en este momento estás comenzando una familia. Y sí, el protagonista en ese momento se acaba de casar y justo acaba de tener su primer hijo, entonces sí le viene muy bien el tener un ingreso extra, aparte de lo de su beca por el doctorado o maestría. Entonces comienza a dar estos tours, da un tour de ejemplo y deja impresionadísimos a la gente de la asociación. Y entonces dicen, pues sí, vamos a ponerte a frente de algunos grupos. Van a ser estudiantes jóvenes que por asignatura escolar van a hacer viajes por los campos de exterminio, distintos campos de exterminio, y vas a explicarles todo lo que ellos necesiten saber. Así que organiza los temas, organiza el viaje y, por favor, procura no ser tan monótono, porque tú explicas todo con detalle, pero pareciera que estás fascinado por lo que ocurrió más que condolido por todo el sufrimiento de quienes perecieron aquí. Y al principio él no entendía y pregunta a qué se refiere con eso y dice, de algún modo, él tiene que ser un guardián de la memoria de lo ocurrido para podérselo transmitir a las nuevas generaciones. Y es justo en ese momento en el que empezamos a encontrar esta figura de la memoria como algo que se protege, pero también como algo que se puede comercializar, porque al final de cuentas los tours que el tipo da cuestan dinero y no cuestan baratos porque son tours pues por distintos lugares, o sea, hay que viajar en avión, hay que viajar en autobús, o sea, hacer muchas paradas, y el tipo lo hace bien, lo hace genial de hecho. Va y da sus tours y empieza a avanzar tanto que llega a ser su primer ingreso los tours. De hecho,
Es el más solicitado. Personas que toman los tours lo recomiendan con otros. La asociación empieza a tener muchos clientes y él es el empleado estrella porque él sabe todo de los campos de exterminio y concentración. Pero comienza a ver algunas cosas. Por ejemplo, él comienza a ver que a los jóvenes se les enseña que tienen que recordar, pero ellos no pasaron por nada de eso. Es decir, se les empieza a cargar la responsabilidad de preservar algo que no les ocurrió, de no olvidar algo que ellos jamás sufrieron. Siempre estar conscientes de algo que a ellos no les pasó. Y eso comienza a ser confuso para él y de hecho ve las reacciones de los jóvenes muy variopintas. Tenemos desde los que lloran, tanto como los que dicen majaderías y los que hacen una revuelta y piensan en que hay que destruir a las personas que provocaron esto, aunque estas personas ya no existan, pero que hay un pueblo que debe de pagar por todo lo que ocurrió. Y también en este aspecto hay un lag o una falta en la memoria que él logra identificar. Es decir, parece ser que durante todos esos tours, durante todas las, pues sí, los viajes, durante toda su carrera académica, parece ser que a los alemanes se les ha perdonado por completo y se ha logrado eliminar el estigma de que la principal represión venía precisamente de ese país y de las fuerzas gubernamentales oficiales de esos ciudadanos. Y en su lugar se ha generado un estigma sobre la población polaca, quienes obviamente ayudaron a los alemanes y fueron, digamos que diligentes a la hora de ayudarlos. A diferencia de los alemanes, los polacos sí son vistos con muy mala cara durante los viajes que se hacen a los cambios de exterminio que hay dentro de esa nación. Y hay incluso ofensas que los jóvenes hacen en contra de gente polaca y dicen, no, es que ellos son el enemigo, cuando son gente que ni siquiera vivió hace 80 años. Y la gente que vivió hace 80 años ya ni siquiera está como en la calle. Y sobre esto mismo, precisamente, hay un fragmento del libro que me gustaría compartir contigo que me llama muchísimo la atención. Y les dice, los polacos no hicieron el holocausto, les respondo. Lo hicieron los alemanes. Los polacos aprovecharon la coyuntura para llevar a cabo pogromos, como siempre lo han hecho a lo largo de la historia, porque forma parte de su idiosincrasia nacional. Odiaban a los judíos porque crucificaron a Jesús, porque recaudaban los impuestos al pueblo para dárselos a la aristocracia y porque sabían leer y escribir. Y también porque sus mujeres eran muy limpias, ya que iban a mikve una vez a la semana, al contrario que las polacas, que se bañaban mucho menos. El judío les ofrecía en la taberna aguardiente que les subía al momento a la cabeza y les cobraba por ello, pero nunca bebía con ellos, ni reía con ellos de las cosas sencillas de la vida, ni lloraba con ellos de sus duelos. El judío permanecía sobrio mientras ellos se sumían en la tortura de la borrachera, y cuando tenían un rato libre, hundía las narices en un libro, entre la magia de las palabras, mientras que ellos ni siquiera sabían leer. Por eso, por envidia y por ignorancia, visitaban de vez en cuando al judío en su casa, una vez cada tantos años a medianoche, y le rasgaban la ropa de cama, le rompían los muebles, le violaban a la mujer y a las hijas, y en ocasiones lo mutilaban miembro tras miembro hasta que su rostro perdía su estoica expresión, y entonces se iban a beber. Pero jamás pensaron esa caterva de borrachos en asesinar a todos los judíos, porque eso estaba muy lejos de su imaginación y de su capacidad ejecutoria. Para esa misión histórica estaban destinados los alemanes, que poseían la perspectiva, la determinación, la sagacidad y la ciencia suficientes, y que a cuyos ojos también aquellos polacos eran infrahumanos, solo un peldaño por encima del judío, al que ni tan siquiera consideraban humano. ¿Pero qué hay entonces de los pogromos?, insistió el hombre del fondo, y yo le confirmé
que sí había habido pogromos, pero que si se comparaban con la responsabilidad que habían tenido los alemanes con la de los polacos, se estaba distorsionando gravemente la historia. ¿Le puedo hacer una pregunta?, le dije, y él asintió sorprendido. ¿Por qué les cuesta tanto odiar a los alemanes? Eso es lo que pregunté, porque se trata de la cuestión que más me interesa. El hombre miró a sus compañeros del ministerio como si yo no estuviera en mis cabales. Nos alejamos de allí, me di cuenta de que seguía sin estar contentos de mí. Mi buena química con las personas se había ido al traste en algún punto de mi existencia. De hecho, habla también de cómo para llenar este vacío que él tenía, que era como el lado emocional, este lado que busca tocar el corazón de los jóvenes, él intentaba, primero se comunicó, la asociación le dio nombres de sobrevivientes de los campos y encontró a un hombre que, a pesar de su avanzada edad actual, él había sido un pequeño niño en aquel entonces. Si no me acuerdo mal, 2, 3 años tenía cuando todo estaba por terminar o terminando. El asunto es que él fue criado por gente que vivió y sobrevivió a los campos. Creció rodeado, igual que estos jóvenes, de una memoria de lo ocurrido. Y con ese sentimentalismo él podía decir, con todo eso que él aprendió, él podía decirle a los alumnos todo lo que estaba pasando desde sus sentimientos de manera muy efectiva. Este hombre les tocaba el corazón a los jóvenes y les hacía pensar en la verdadera injusticia que se había llevado a cabo, pero en cómo es algo que realmente no nos podemos permitir de nuevo como humanidad. Este lado sentimental, nuestro protagonista no lograba desarrollarlo. No era capaz porque para él, el haber estudiado los métodos de exterminio lo había llevado a ver todo eso como algo metódico, como algo logístico, como algo, sí, de impresionante, hay que decirlo, por la cantidad de esfuerzo y mano de obra que hubo detrás de todo ese acto terrible. Por lo tanto, para él era un poco imposible el hecho de poder lograr llegar al corazón de los jóvenes, ya que él veía todo de modo muy metódico y lo expresaba de tal forma que no llegaba al corazón sus palabras. Entonces tenía que recurrir a otra persona. Cuando a esta persona se ve impedida para regresar a los tours, busca a otras personas porque él no puede hacerlo. Y ahí vemos otro de las cosas que el uso de la memoria como un instrumento nos cuesta como personas. Las mismas personas que se vuelven guardianes de la memoria son a la vez, pues sí, dicen que recordar es vivir. Reviven lo que ocurrió. Consiguió este hombre a alguien que de verdad había vivido la masacre de joven, pero ya más mayor, de un niño de 8 o 9 años y muy consciente de todo lo que ocurría a su alrededor, podía decir en dónde había visto a sus padres morir. O sea, visitó un centro de exterminio y dijo, sí, aquí yo vi cómo le dispararon a alguien, yo aquí vi cuando pasó esto, yo aquí vi cuando ocurrió lo otro. Y quebrarse frente al grupo y decir, no, yo pensé que yo podía hacer esto, pero no puedo. Y perderse de tal forma, sufrir tanto otra vez en pos de que esto no se olvide, es algo que tuvo que hacer, instrumentalizar a este hombre como guardián de la memoria para compartirla. Lo llevó a sufrir mucho. Mientras tanto, nuestro protagonista no entiende muchas de las cosas que están pasando. Y no entiende por qué
por qué tienen que llegar a ese punto, o sea, por qué la asociación a fuerzas quiere que haya esto. Todo se empieza a complicar, pasan muchas cosas, hay muchos detalles en el libro que nos explica de verdad la logística y la metodología detrás de los campos de exterminio. Y es terrible, obviamente. Algunas de los fragmentos del libro, honestamente, son difíciles de leer por metodicidad, no por el morbo de leer lo que ocurría, sino por toda esta forma metódica de contarlo. Pudiera llegar a sonar, yo solamente estoy contando números, no estoy contando uno de los sucesos más atroces de la humanidad. Las cosas cambian, a nuestro protagonista lo usan como asesor para otras cosas, lo usan como asesor para videojuegos, lo usan como asesor para un evento de conmemoración llevado a cabo por el gobierno de Israel. Nos acercamos al final del libro cuando es recomendado como asesor para un director de películas, un director alemán. Un hombre de mucho popularidad y ya saben, o sea, un típico Scorsese o algo así, pero alemán, que pues está buscando inspiración para su próxima obra y claro, como no hay suficientes películas sobre el Holocausto, él va a ser una de esas. Y entonces es cuando nos damos cuenta qué es lo que había pasado y por qué el informe era necesario y qué clase de memoria se puede estar creando y cómo esta memoria llega a... o sea, cuáles son los límites a los que ha llegado la instrumentalización de la memoria. Honestamente, el libro está escrito de manera muy sencilla, está escrito de un modo, sí, muy sentimental, a pesar de que llega a ser metódicos en algunos aspectos, pero ya que vemos la vida, porque vemos, o sea, yo les estoy platicando algo a muy grandes rasgos, vemos la vida del hombre, vemos cómo va creciendo su hijo, vemos las disyuntivas en las que se ve en su matrimonio, vemos cosas que pasa, que ve con los alumnos y que no sabe cómo tratar, vemos muchísimas otras cosas. Yo les estoy hablando de algo muy general del libro, como para que vean de qué va, y al final siempre terminamos hablando de lo que el escritor denomina el monstruo de la memoria. Es decir, cómo todo esto que nos hace recordar pudiera terminar siendo una monstruosidad, un instrumento, un arma apuntada quizá a donde menos esperaría uno apuntarla. ¿Por qué digo yo que es algo pertinente o algo acorde a cosas que han pasado alrededor de mi contexto actual? Porque justo en estos días se ha hablado mucho de el reciente descubrimiento de uno de los campos de exterminio más llamativos de México, ¿no? Donde miles de personas han sido llevadas a su muerte. Se han reconocido por lo menos cientos de objetos pertenecientes a personas que fallecieron en este campo de exterminio, entrenamiento y exterminio para las fuerzas del crimen organizado. Y es el mismo, o sea, es inevitable ver que el modo como trabajan, es decir, la logística de todo esto es el mismo que se utilizaba hace 80 años para esto. Y es terrible saber que en este mundo sigue ocurriendo esto. Y también es terrible ver cómo en los medios la verdad es explícita. La verdad es, esto ocurrió. Pero la memoria se trabaja de maneras distintas. Y es un instrumento político, es un instrumento social para algunos grupos. Entonces, el decir, pues, el quererle echar la culpa a un grupo político, no, el querer que esto sea responsabilidad de alguien, el que
el que quizá el gobierno esté involucrado o se haya hecho de la vista gorda, todo esto me recuerda a todo lo que llevó a que este evento de hace 80 años fuera posible durante tanto tiempo y de manera tan atroz. Y ahora sigue ocurriendo. Kilómetros, a kilómetros y kilómetros de distancia de donde ocurrió primero, pero aquí ocurre y estamos en 2025. Entonces, quizá parece que la memoria del mundo es muy fácilmente manipulable, o quizá la misma memoria da ideas para poder perpetuar masacres de este tipo. Al final, a mí me parece un ejercicio en el cual pues solamente podemos pensar en por qué ocurren estas cosas. Y pues nada, yo pues hasta aquí la recomendación del libro de hoy. La verdad es que es un libro que me agradó. Como te decía hace rato, es un libro corto, es un libro muy sencillo de leer, pero bastante profundo y vale la pena leerlo. Yo me voy, pero nos escuchamos la siguiente vez que le piques ahí en play.